ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental en el Ciudadano ADN, y hoy nos vamos a hacer cargo de un tema en el que todos hemos caído alguna vez, todos y todas, sin distinciones. Hay formas y formas, hay cosas que se dicen, cosas que no, hay manera de afectar y otras no. ¿De qué estamos hablando? De las críticas, el impacto que las críticas pueden tener, ¿no? A veces se dice, no, pero lo mío es una crítica constructiva, y a veces sí, realmente es constructivo, es un apoyo, pero otras veces no tiene nada de constructivo y se tienden a disfrazar. Y lo peor es que no siempre estamos atentos de qué generan en la persona a quien criticamos, ¿no? Tal vez no tenemos muy en claro, o porque trata de hacer pasar por algo, no, sí fue una crítica, pero ya está, pero el efecto puede ser mucho mayor. Vamos a conversar de todo esto con Carmen Baeza, directora de la Escuela de Psicología del UTEM. ¿Cómo está, Carmen? Bienvenida. Hola, Carmen. Hola, muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oiga, hoy día hay críticas además con más presencia que nunca gracias a las redes sociales, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos que tener cuidado porque las redes sociales muchas veces generan un impacto bastante negativo en la salud mental de las personas. ¿Cómo es súper difícil esta preparación, digamos, ¿no? Para algo que, como dice Sandra, está siempre encima de la mesa, que tiene que ver con la crítica, porque aparece desde que uno es chico y todo eso, respecto a cómo abordarla y cómo hacerlas también, las críticas. ¿Cómo existe una preparación? Tiene que ver un poco con la crianza también. Hay gente efectivamente que las críticas le afectan mucho, y hay gente que no le pasa nada, ¿no? O le pasa poco. Claro, bueno, mucho tiene que ver también con las personalidades de cada individuo, de cada persona, pero mucho también tiene que ver con cómo se dirige esa crítica. Lo que tú bien decías hace un rato atrás, o sea, muchas veces decimos, no, es que mi crítica es constructiva, pero vamos a ver, ¿cierto?, cuál es el espacio de la crítica constructiva. O sea, si estoy criticando el trabajo de la persona o bien estoy atacando algún aspecto de la persona. ¿Ya? Muchas veces cuando hacemos críticas ignoramos todo el trabajo que viene detrás de un trabajo, ¿ya? O sea, estamos todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la pasión que la persona le está poniendo. Por lo tanto, cuando se hace esta crítica constructiva hay que ser sumamente cuidadoso en criticar un aspecto específico de ese trabajo y pensar en cómo podríamos mejorarlo, más allá de hacerlo sentir vergüenza acerca de lo que hizo mal, ¿ya? Hay un dicho que se dice, se felicita en público, se corrige en privado, ¿ya? Y ese aspecto también es importante poderlo mencionar. El que nosotros podamos decirle a la persona, oye, ¿cómo podría, o darle una retroalimentación a la persona de cómo podría mejorar ciertos aspectos? Quizás va a ser sumamente constructivo para ella, ¿ya? Va a ser enriquecedor. Pero ¿de qué sacamos si yo lo voy a decir en público? Solamente lo único que voy a lograr es hacerlo sentir vergüenza. Claro, y a veces roza hasta con la humillación, porque hay personas que hacen bolsa a la persona que tienen al frente y para finalizar dicen, no, pero yo sé que tú puedes cambiar, o yo sé que tú lo puedes mejorar, pensando que es una crítica constructiva, y claramente no es tan así. Ahora, Carmen, cambia el cómo yo recibo una crítica, obviamente dependiendo de quién venga, ¿no? Porque, por ejemplo, hay jefaturas que tienen que obviamente hacer una crítica positiva o negativa a sus trabajadores constantemente, pero como tú lo dices, si no lo hace en el entorno adecuado directamente y a lo mejor lo hace en un correo grupal, en el chat grupal cuando no era necesario, o si lo hace con algún tipo de insulto o con algún tipo de, no sé, mirando en menos, es súper complejo porque estás en medio de un equipo de trabajo y estás en medio de un día a día que tienes que seguir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en ese entorno. Exacto, o sea, partamos de la base de que las críticas en sí es un estresor social sumamente grande, y en el aspecto laboral, en el ambiente laboral, es una de las preocupaciones más grandes que tiene cada ser humano, ¿ya? Por lo tanto, el que mi jefe me critique
en público, posiblemente también va a aumentar mi sistema de alerta, de amenaza, se van a activar ciertas señales, no sé, se va a activar mi amígdala, por ejemplo, y voy a estar con una sensación de amenaza constante, y eso va a aumentar mis niveles de cortisol, va a aumentar mis niveles de alerta, y lo voy a estar pasando mal siempre, ¿ya? Por otra parte, la autoeficacia, la percepción de autoeficacia también comienza a afectar. Como te decía últimamente, o sea, el hecho de que mi jefatura pueda criticar que es un trabajo mío, poderlo hacer en privado puede tener un efecto mucho más positivo que hacerlo en público. Porque me siento cuestionado no solo por mi jefatura, sino que por mis compañeros también. Exactamente. Y lamentablemente hay entornos laborales muy tóxicos que se tienta a dar este sistema de crítica o bien cierto de cuestionar al otro, sobre todo cuando al otro le está yendo bien. Y en el caso de las mujeres, eso es mucho más grande aún, ¿ya? Son más descarnadas las críticas, pues claro. Sí, y una mujer también, ¿cierto?, que sufre crítica, también pasa muchas veces por el síndrome del impostor. Sí, pues, claro. El síndrome del impostor, ¿cierto?, está como no sentirme buena, Claro. ¿ya? Y justamente estas críticas lo que hacen es aumentar esa sensación de que no soy buena para lo que me he preparado siempre. Carmen, y en el caso de ciertos oficios, trabajos, actividades, digamos, que son más bien expuestas, ¿no? Sí. Que son públicas por asuntos laborales, me ha tocado cubrir mucho el tema de deporte. Y ahí siempre se enfatiza el tema de la fortaleza mental, ¿no? Porque la crítica muchas veces es muy severa y es mundial. Uh-huh. El halago también, ojo, el halago también exagera, digamos, y se va para otros lugares. Esos equilibrios lo podemos llevar a la política, lo podemos llevar al arte, lo podemos llevar a nosotros mismos, que solamente hay gente que cree que nos puede decir lo que sea, pero tiene que ver con esos trabajos medios expuestos y la preparación, porque como que en términos de deporte lo conozco más, por eso lo menciono. Hay un trabajo ahí respecto a que cada vez es más importante ese trabajo psicológico que antes no existía. Exacto. Bueno, de hecho es sumamente importante poder separar qué es lo que se está criticando, o sea, o de qué es lo que se está hablando. Si tiene que ver con algún aspecto tuyo como persona, o bien con algún aspecto de tu trabajo, del deporte que estabas realizando. Y eso es importante de que la persona lo pueda separar, ¿ya? Yo creo de que ese es un entrenamiento que se debe hacer. No es fácil, no se logra de la noche a la mañana. Hay personas, no sé, productores de cine, qué sé yo, han logrado sobrellevar estas críticas con años de trabajo, ¿ya? De hecho, justamente hay un productor, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, que él actualmente tiene una serie justamente donde ironiza un poquitito sobre lo que pasa en Hollywood e inserta el tema de la salud mental también, de cómo las críticas tan descarnadas pueden afectar la salud mental de las personas. Sí, pues está en el día a día. Estamos conversando con Carmen Baeza, directora de la Escuela de Psicología de la UTEM, a propósito de las críticas. Carmen, ¿y de qué manera, si tuviéramos que pensar, cuál sería una forma positiva en la que yo debería tratar de recibir las críticas? ¿Hay algún tipo de consejo, algún tipo de...? Porque la sabiduría popular dice... se me olvidó lo que dice. No, eso lo de las palabras necias, oídos sordos, me acuerdo. Tomarla de quien viene. ¿No? Exactamente. A ver, pensar de que no es nada personal, ¿ya? En primera instancia. Siempre considerar de que las críticas nunca son nada personal, ¿sí? Poder separar. Y justamente lo que tú dices, ¿cierto? Poder evaluar también de dónde viene, ¿ya? Sabemos de que, por ejemplo, bueno, sobre todo estas personas que son mucho más expuestas,
tomar la crítica de dónde viene. Si es un experto en el área en el cual yo estoy trabajando, pucha, voy a tomar esta crítica como que me sirve. Pero si son personas de que no son expertas en mi área, tengo que comenzar ahí a evaluar, ¿cierto? Si realmente tienen sentido lo que me está diciendo o no. ¿Ya? Pero lo más importante es no tomarlo como personal. ¿Por qué? Porque pero cuando es que a veces que las críticas sí son personales, pues Carmen, cuando te dicen de repente, claro. sobre todo las mujeres, y perdón que lo personalice, pero es que las mujeres sufrimos críticas súper descarnadas y es como, pero es que tú soy súper intensa. No, pero es que a lo mejor tú andas muy sensible. Esas sí son cosas personales. Sí, bueno, ahí hay un tema cultural también importante. Exacto. Claro, ahí hay un tema cultural súper importante y frente a eso lo que tenemos que, lo que podríamos hacer, aparte de poder educar, ¿cierto?, socioemocionalmente y alfabetizar emocionalmente, ¿cierto?, a la sociedad, también poderse educar, alfabetizar emocionalmente a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que me provoca esa crítica en mí? ¿Ya? Cuando alguien me dice, no, es que tú eres muy emocional, ¿ya? O tú eres muy impulsiva, ¿ya? Poder analizarlo, si realmente yo me siento así, si yo me siento emocional, si yo me siento impulsiva, ¿ya? Muchas veces siempre se le da una connotación negativa también a las emociones. Exacto. Pero en realidad las emociones es bueno sentirse enojado, es bueno sentirse triste, ¿ya? Y es bueno poderse dar el tiempo de sentir esa emoción. Carmen, y estaba dando vuelta un poco la historia, ¿no? Uh-huh. Respecto a cuando uno emite críticas. Uh-huh. Porque a lo mejor tampoco estamos tan preparados para emitir críticas. Exacto. O sea, también de pronto es como que nos sale de la guata, nos pasamos 3 pueblos, sí. O a veces inconscientemente alguien nos cae mal y le damos nomás, pues, ¿no? Uh-huh. Tampoco creo que estamos tan entrenados. Con el tiempo probablemente sí, también tiene que ver un poco con cada uno, con las personalidades, con los trabajos que uno tenga, en fin, uno va a aprender también a equilibrar. Nosotros estamos en una pega en donde tratamos de hacerlo, a veces no sale, pero uno tiene, porque el oficio sí te lo manda, pero eso como que uno lo aprende con el tiempo, no sé si estamos tan preparados también para emitir, digamos, una crítica. Eso también es difícil, sí, también es difícil porque nos tenemos que entrenar en empatía. Exactamente, en empatía, sí. Claro, la empatía y la asertividad acá son habilidades blandas que son fundamentales. Y eso, lamentablemente, es algo que nosotros tenemos que comenzar a educarlo desde pequeño. ¿Ya? Hoy en día las escuelas no están trabajando estos aspectos más blandos o emocionales de las personas. Y los resultados son adultos sumamente deprimidos, estresados, con crisis de ansiedad. Y es importante poder trabajar la empatía, sobre todo en los niños. ¿Ya? Yo creo de que vamos a poder solucionar muchos problemas pudiendo trabajar habilidades socioemocionales desde pequeño. Bueno, la educación emocional, ¿no?, que Arnaldo Canales siempre nos dice que debiéramos tener presente en los colegios, pero también en las casas, ¿no? Los niños ahí que con nosotros aprenden con el ejemplo. Si nosotros, no sé, pues llegamos a la casa criticando a todos nuestros compañeros, a la persona que iba en el auto al lado, al vecino, a la vecina, y de mala manera, porque a lo mejor sí podemos criticarlo delante de los niños, efectivamente, pero hacerlo bien, y hacerlo con argumentos, y hacerlo con templanza, ¿no? Claro, además que también los niños tienen una especie de aprendizaje vicario, tienden a repetir también lo que dicen los papás. Absolutamente, sí. Uh-huh. Sí. Sí, y hay mirada respecto a lo que usted comenta, ¿no? Respecto a, y me vuelvo a quedar como pegado en las pegas que son más bien, los trabajos que son más bien expuestos. Uh-huh. Estoy pensando en los trabajos públicos. Por ejemplo, porque estábamos hablando del deporte, de los medios de comunicación, estoy pensando, por ejemplo, en autoridades, estoy pensando en gente, claro, porque no es que usted es un personaje público, por lo tanto yo le puedo decir lo que quiero. Claro. No estoy tan de acuerdo yo con eso. No, por supuesto. Entonces es como, no, usted es personaje público. De partida, personaje público, definirlo ya es un tema, pero pongámosle, ya un cargo público, lo podemos definir. O la gente que va a los recitales o a los partidos, pago mi tanto, ¿se puede decir lo que quiero? No, pues, no sé. Claro. Hay personalidades que están más
acomodadas o apropiadas para eso, ¿no? Para recibirlas mejor. Bueno, es que eso es lo que yo te comentaba antes. O sea, posiblemente yo me tengo que preparar para recibirlas mejor. Ahora, no es lo ideal de que yo tenga por qué recibir este tipo de críticas que sean tan despiadadas. ¿Por qué? Porque también tenemos que diferenciar. O sea, ¿estoy recibiendo una crítica o estoy siendo un blanco de bullying? Seguro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay un político que se cruza en la gente, o sea, les critican hasta, no sé, aspectos físicos. Sí, todo. Sí, ¿Ya? Claro. Y eso lo hemos ido cambiando culturalmente, porque no se habla del cuerpo de otros. Exactamente. El tema de las redes es muy fuerte, porque además la crítica muchas veces proviene de seudónimos, de cuentas falsas. De gente que tiene un seguidor. Claro. De que uno dice, ya, bot. O personas que es muy graciosa. El otro día nos llegó una de alguien que decía, como que en su biografía decía algo de que soy irónica y soy mi humor. Y es como, ay, si tenés que describirte así es que no eres, amiga. ¿Qué gana decirle? Amiga, perdón. Sí. Creo en la paz mundial. Entonces, no, pues exacto. Entonces no se dice. Se hace nomás. Pues. Claro. Bueno, y también es verdad. Y también está esta otra parte, ¿cierto? El de los haters. Que claro, de que ellos mismos se autodescriben también como que son irónicos, como que son francos. Soy anti eso, exacto. Que son soy sinceros. Antifacho, soy antizurdo, Ay, qué lata. Mentira, claro, mentira. claro. Y por eso mismo se creen con el derecho de emitir todo tipo de juicio. Tal cual. ¿Ya? El problema es que la gente lo sigue. Sí, lo de las redes es una amplificación, digamos, de ciertas cosas. Digamos. Y lo pienso al revés. Lo último que te quería preguntar es con la alabanza desmedida. Yo creo que también hay un tema ahí, con la alabanza desmedida. Yo pertenezco al grupo de gente que le tiene más desconfianza a la alabanza que a la crítica. Yeah. A lo mejor también está mal. Sí. Pero la alabanza desmedida a mí también me parece que hay que frenarla. O sea, Exacto. Sí, tranquilo. Exacto, porque también genera todo el efecto contrario, ¿cierto? Te genera una sensación de superioridad, como que te cuesta bajar de la nube. Que no es real, que no, es no le crees, exacto, te están puro engrupiendo. Que es acotada, y que no es real, básicamente, ¿no? Claro. Y después, ¿qué es lo que pasa? Cuánto ya no tengo esa alabanza, ¿ya? Cuánto ya no tengo esa admiración en el fondo por mi trabajo, ¿ya? Pasa justamente el efecto contrario. Bueno, aprender a criticar, aprender a recibir críticas es un trabajo constante, permanente del día a día, pero la empatía parece ser una clave importante. Queremos darle las gracias a Carmen Baeza, directora de la Escuela de Psicología del UTEM, por haber estado con nosotros. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Gracias por venir. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.